El departamento de prensa de Radio Universidad de Chile. Saludamos entonces al académico del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Álvaro Promis. Muchas gracias por este contacto. Buen día. Hola, buenos días. Un gusto saludarlas. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí, igualmente. Bueno, al principio de esta primera edición hablábamos de lo que han sido las proyecciones, bueno, las temperaturas también que hemos vivido bastante altas y que eso lleva a una temporada de incendios forestales que no ha estado ajeno a emergencias como años anteriores en distintos puntos del país. Queríamos abordar, sin duda, esta emergencia que siempre tratamos de ir mirando tanto de cómo se han mejorado los protocolos, incluso la misma modernización de la institucionalidad con CONAF y otros, pero también algunos de los impactos que finalmente deja en los territorios este tipo de siniestro. Leemos habitualmente cantidad de hectáreas afectadas, pero claro, ¿qué pasa después con esos terrenos? ¿Qué factores también están influyendo cuando se recuerda que Chile hace muchos años y en parte central y sur del país tenemos sequías, tenemos terrenos que han dejado de ser agrícolas, gente se ha trasladado más a zonas urbanas? Entiendo que aquí hay distintos factores que son importantes a mirar, sobre todo cuando pensamos en poder recuperar también esos terrenos que han visto afectados principalmente en su naturaleza, que es lo que nos queremos enfocar también esta mañana. Bueno, claro, en el último tiempo, y esto es parte recurrente, por lo menos quizás los últimos 5 años, de que en distintos sistemas de información, radio, televisión, se está informando cada vez más frecuente con la situación de los incendios y bueno, hay que estar haciendo discusión y conversación sobre cómo se puede recuperar ese territorio y ese territorio posteriormente cómo se está utilizando. Si uno lo pone en contexto, en un contexto histórico, hay recuperación del territorio por lo menos desde los años que quizás más o menos uno puede ver desde las fotografías aéreas de los años 40, cuando fueron las primeras fotografías aéreas que se tomaron del país, año 44. Y hay una evolución del territorio. ¿Por qué? Porque hubo un cambio muy significativo en el uso del combustible. Desde un poco el descubrimiento de petróleo y de otros hidrocarburos en el sur del país. Eso genera entonces una producción de gas y de parafina y cambio en el uso tanto industrial como domiciliario del uso de la madera para la combustión y la generación de energía. En la transformación de todo tipo o en la generación de todo tipo de energía para la industria y para el uso domiciliario. Eso generó que muchos campos fueran entonces recuperándose con vegetación. Hoy día, con esto de los incendios, y no hoy día, sino ya quizás desde los años 70 en adelante, 80 en adelante, yo me acuerdo cuando era niño había una alta injerencia de CONAF en el territorio para que no se hicieran incendios y tratar de llegar a la gente y a las comunidades y a las sociedades para evitar los incendios forestales. Algo que todavía sigue siendo parte dentro de esto. No sé si hay un problema ya muy importante educacional para que la sociedad o los grupos sociales entiendan esta situación. Desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista también de uso de maquinaria u otro tipo de actividades. Y bueno, lo que estamos viendo en el último tiempo, más aumento de temperaturas, menos humedades relativas del aire, más periodos altos de sequía. Este año tuvimos altos contenidos de precipitaciones, especialmente en la zona central, hacia finales de la primavera, lo cual generó entonces una mayor carga de combustibles finos. De combustibles finos estoy hablando de praderas, pastos,
que se secan rápidamente, entonces son fuentes de chispas, o por una chispa son fuentes importantes de combustión. Entonces todo eso de alguna manera también va generando cierto conflicto espacial. Y lo que tú comentabas, pues, especialmente el cambio de los grupos sociales. Cada vez las periferias de las ciudades se hacen más grandes, las periferias de las ciudades entonces se van acercando cada vez más a los sectores más rurales, muchas veces con un desorden, sin un orden establecido, y eso genera también otro tipo de presiones sobre en los espacios periurbanos o semirurales y rurales al mismo tiempo. Y aquí están los incendios. Profesor, hay una cosa importante de entender frente a un incendio forestal y respecto al territorio, y es que la restauración no es solamente para poder pensar en un territorio posterior a un incendio forestal, sino que antes y durante. Es importante para todo el proceso, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso en la restauración de la naturaleza? Bueno, ahí tenemos, lo podemos ver desde siempre pensando quién es el dueño de ese espacio. Hoy día, y la Constitución nos lleva a que, y no tiene por qué ser mal visto, creo, el derecho de propiedad, el derecho de la propiedad privada, es algo importante de revisar. ¿Quién es el dueño de ese espacio territorial que se quiere restaurar o se quiere recuperar? ¿Es un espacio social, un bien nacional, o es un espacio privado para uso particular? Entonces, ¿cómo se va a restaurar y cómo se va a recuperar eso? ¿Se recupera para un uso económico de un grupo particular o para una cuestión social? Y ahí es donde también parten un poco las discusiones. El inversor particular, bueno, podrá invertir en una actividad que le permita tener una recuperación y una rentabilidad en el tiempo. Ahora, la pregunta es, para poder invertir, ¿esa inversión viene de un subsidio estatal o es una inversión particular? Bueno, la pregunta es si es que es de un subsidio estatal, ese subsidio estatal debería tener un beneficio social también. Y es ahí donde uno podría enfrentar de alguna manera en que esa restauración, rehabilitación, reforestación o recuperación del territorio después de un incendio podría llegar a ser pensado socialmente, cuál puede ser la mejor inversión que el Estado pueda llegar a realizar para recuperar ese territorio a través de algún tipo de bonificación, si es que estamos bonificando algún predio particular. Y esas son discusiones que se han conducido durante el último tiempo, ya que, bueno, un poco para también poner ciertos contextos, en los finales de los años 1800, 1890, principios de 1900, se tomó la decisión de recuperar el territorio del campo agrícola abandonado, importantemente abandonado en la zona costera, especialmente el centro del país, Constitución, por ejemplo, con inversión de recuperación a través de forestaciones. Y ahí se crea uno de los primeros ministerios sobre caza, reforestaciones y uso agrícola del territorio. Y se empezaron a hacer las primeras pruebas con distintas especies para poder ver qué tipo de árboles o qué especies arbóreas podrían llegar a ser más ventajosas. Ahí se trajo a un investigador alemán, Federico Albert, para hacer esto. Bueno, después con el tiempo, en los años 30, se crea el primer proyecto la primera programa de reforestación a nivel nacional. Y después eso se fue mejorando o articulando. En la época del gobierno de Allende se habían establecido ya unas 500.000 hectáreas de plantaciones forestales, con eso se había recuperado. ¿Por qué? Porque había que tener de todas maneras fuentes de producción de papel y de cartón a nivel nacional por la producción de celulosa, madera para la construcción. Y después, en el periodo de Pinochet, en los años 70, se crea 74, lo que se llamó el Decreto Ley 701, tan discutido,
que genera entonces un subsidio importante para la recuperación de bosques a través de plantaciones forestales. Bueno, ¿cómo se recupera, cómo se rehabilita o restaura un territorio? Va a depender un poco del propietario y qué queremos nosotros como Estado subsidiar, porque el costo de una plantación es muy importante. O sea, las plantaciones podríamos decir, de especies un poco más fáciles de plantar, rústicas, una plantación de pino radiata, puede llegar a costar hoy día 1 millón de pesos una superficie como 1 hectárea. Pensando en 1 hectárea como una cuadra en el centro de Santiago, que todas tienen relativamente una superficie parecida, plantando 1.300 árboles de pino. Pero una plantación de especies nativas podría llegar a costar 10, 12 millones de pesos. O sea, 1 millón de pesos una plantación de pino, 10, 12 millones de pesos una plantación con especies nativas, por el costo que tiene la planta, por el costo que significa el producir esa planta en vivero, los cuidados posteriores que debe tener esa planta, el riego, etcétera. Profesor, entonces, ¿sí? Sí, quería aprovechar a propósito de estos detalles que estaba entregando a nivel de costos, de caminos, de decisiones que se toman en pos de este objetivo. ¿Cuáles serían, según su punto de vista, los principales desafíos hoy desde las políticas públicas, por ejemplo, para esta restauración del bosque esclerófilo y cuando en algunas situaciones de siniestro se ven afectadas también zonas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado? Y aquí quiero volver, de hecho, a una de las notas que revisamos más temprano, que fue el lanzamiento de este reporte del Estado del Medio Ambiente, REMA 2025, cuando una de las autoridades, Aarón Cavieres, director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dice que Chile no tenía un servicio público a cargo de la naturaleza. Hoy hay una nueva institución, la conservación o el manejo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas no se ve, sin embargo hay instrumentos que ya están en marcha, cito ahí textual, en este caso el director del servicio. ¿Qué podemos mencionar sobre estos desafíos? Sí, bueno, hay dos cosas. Un poco a Aarón Cavieres lo conozco, él es ingeniero forestal también y de nuestra facultad, y es académico en nuestra facultad, en la Universidad de Chile. Es bien interesante que muchos académicos siguen o forman parte después de los estamentos públicos. Oye, bueno, ahí son estas verdades medias verdades, porque claro, el Estado, por lo menos desde la época de Allende, quizás uno podría decir que se generó el primer programa de reforestación importante, pero claro, siempre al alero del Ministerio de Agricultura, por donde se canalizaban los fondos de inversión en el territorio. Sí, Chile tiene una larga presencia territorial desde Arica hasta Magallanes a través del Ministerio de Agricultura. Era la manera de poder llegar al territorio. Y CONAF se hizo cargo después, posteriormente recibe el nombre de CONAF, al alero del Ministerio de Agricultura, de todo lo que fue el sistema de reforestación y también del cuidado de las áreas silvestres. O sea, de todas maneras siempre hubo una unidad dedicada a la protección y conservación del territorio, si no, no tendríamos parques nacionales. CONAF fue la que lideró esto y lo protegió de múltiples presiones. Ahora el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Silvestres Protegidas y de Áreas Silvestres se hace cargo un poco más con un servicio particular propio dentro del Ministerio del Medio Ambiente. Y ahí podemos discutir muchas otras cosas, pero no es el tema de hoy día. Ahora, frente a tu conversación la conversación de cómo poder recuperar con especies nativas, bueno, el gobierno de Gabriel Boric tuvo una muy buena disposición para enfrentar esta situación e incorporar en la ley marco de cambio climático un articulado en el cual, en ese articulado indicaba que para poder mitigar efectos del cambio climático,
uno de los aspectos de mitigación de los efectos del cambio climático es tratar de liberar menor cantidad de gases de efecto invernadero, entre ellos anhídrido carbónico, a través de la combustión de hidrocarburos, gas, petróleo, etcétera. Y por otro lado, si es que estamos liberando anhídrido carbónico, capturar ese anhídrido carbónico nuevamente, el que se libera. Y esa captura de anhídrido carbónico que se libera se hace a través de una de las maneras más eficientes, fáciles y que la naturaleza tiene en sí mismo, que es capturarlo a través de la fotosíntesis que hacen las plantas. En este caso, por ejemplo, los árboles al hacer fotosíntesis van capturando el carbono y lo secuestran en la madera, en las hojas, en las ramas, y esas ramas que se caen al suelo, esas hojas que se caen al suelo, se descomponen lentamente en el suelo y ese carbono sigue, no todo, pero una buena parte, asimilado en el suelo durante mucho tiempo. Entonces, construir bosque, rehabilitar con bosque, es una muy buena forma de poder mitigar, actuar con mitigación sobre los efectos del cambio climático. Y el gobierno de Gabriel Boric presentó y pudo finalmente publicar hace 2 años atrás, el 2023, la Ley Marco de Cambio Climático. Y en el artículo 7 indica que para el Estado poder invertir a través de una subvención, va a fomentar el desarrollo de plantaciones o reforestaciones o restauraciones con especies nativas para la construcción de bosques. Y bueno, también puso otra condicionante que es especies mixtas. Entonces, en sí, hoy día tenemos un articulado en una ley. Lamentablemente las leyes en Chile no tienen financiamiento. Una ley que no tiene financiamiento, pero tiene todo un esbozo de que cualquier acción que el Estado vaya a fomentar para poder actuar en una dirección de mitigación de los efectos del cambio climático va a ser a través de la restauración, rehabilitación y reforestación con especies nativas. Eso es una muy buena herramienta que hoy día se puede plantear y se puede argumentar para poder buscar apoyo y beneficio del Estado para las inversiones. Claro. No olvidar que esa famosa ley, bueno, fue un decreto de ley, pero después se transformó en ley, no me acuerdo el número, 15.000 algo. El decreto de ley 701 dejó de funcionar el año 2012. Y desde el año 2012 en adelante no ha habido ningún tipo de fomento estatal específico para poder generar más bosque, o recuperar bosque, o restaurar bosque, en que haya un fomento estatal. Sí, hay múltiples acciones en que se han traído recursos del extranjero a través de FAO, especialmente para poder apoyar otras iniciativas de restauración que el Estado se ha dispuesto para poder llegar a compensar o para poder llegar a alcanzar distintas políticas públicas que el Estado a través de sus relaciones internacionales ha podido generar. Por ejemplo, se sabe que el Estado se comprometió a que el 15% de los ecosistemas degradados deberían ser recuperados, o reforestar con 100.000 hectáreas para el año 2030, o reforestar después de los incendios que ocurrieron en el año 2016-2017. Todo eso de alguna manera son parte de múltiples acuerdos locales e internacionales que el Estado tiene que hacerse cargo. Claro, sí, profesor. Así que, pero eso sí va en marco, pero eso va con cuestiones asociadas a que hay una política de Estado y hay una legislación. Y desde el punto de vista legislativo, lo único que tenemos hoy día es que la Ley Marco Cambio Climático fomenta para la mitigación de los efectos del cambio climático que se reforeste con especies, reforeste, rehabilite o lo que sea, restaure con especies nativas. Entonces el bosque esclerófilo
debería ser fomentado a través de especies nativas. Nos pilla el tiempo, profesor. Sí, profesor, ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conversando. Sí, en tiempos de radio, porque además tenemos que presentar la siguiente pausa, pero este es uno de los acercamientos, sin duda, que nos interesa, además en plena temporada, en donde lamentablemente observamos los impactos de estos incendios forestales. Así que queremos agradecer al académico del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Álvaro Promi. Sin duda vamos a volver a contactarnos. Bueno, muchas gracias. Y siempre dispuesto a estar colaborando con la radio de la Universidad de Chile. Que tengan muy buen día. Igualmente, buenos días. Buen día. 8 de la mañana, 3 minutos, Connie. Vamos a una pausa, como decíamos. Al regreso, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile en la conducción, y nosotros nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, que tengan muy buen día.